¿Alguna vez has tenido que luchar con un pecado tan oculto y tan vergonzoso que ni siquiera te atreves a pronunciarlo en oración? ¿Hay algo en lo más profundo de tu vida privada que practicas en secreto, convencido de que nadie lo ve, pero que después te deja un peso insoportable de culpa y una sensación de estar espiritualmente sucio? Te pregunto esto no para señalarte con un dedo acusador, sino porque sé, y lo sé por experiencia pastoral y por la palabra de Dios, que hay batallas que se libran en la soledad, batallas que no se confiesan a nadie, ni siquiera a los más cercanos, y que sin embargo tienen un poder devastador sobre nuestra comunión con el Señor. Hoy quiero hablarte de uno de esos pecados del que pocos, muy pocos, se atreven a predicar desde un púlpito. Es un tema que la mayoría evita, ya sea por incomodidad, por temor al rechazo, o por el falso concepto de que no es tan grave. Me refiero al pecado de la masturbación, ese hábito solitario que muchos han llegado a considerar algo normal, incluso inofensivo, pero que la palabra de Dios revela como una puerta abierta a consecuencias espirituales profundas y destructivas. No estoy aquí para suavizar este asunto ni para presentarlo como una debilidad menor que podemos tolerar. Estoy aquí para decirte con el amor y la firmeza que el Señor demanda de un siervo suyo que esta práctica no solo daña tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino que también contamina tu mente, tu espíritu y tu relación con Dios. He visto a demasiadas personas, incluyendo creyentes sinceros, atrapadas en un ciclo de placer momentáneo, seguido de vergüenza, arrepentimiento superficial, y luego recaída una y otra vez hasta sentirse completamente impotentes para romperlo. Recuerdo vívidamente aquella tarde en que llegué a una pequeña aldea en las colinas de Canaán. El sol se filtraba suavemente entre los olivos y el aire estaba cargado de una calma extraña, como si el Señor mismo estuviera preparando un momento divino. Allí, entre la multitud que se había reunido para escuchar la palabra, mis ojos se detuvieron en una joven. Su postura era correcta, su vestido limpio, pero había algo en su semblante. Una ausencia de luz, una sombra en la mirada que solo el Espíritu Santo podía revelar. Mientras observaba, el Señor habló con claridad a mi corazón. Hay en ella un pecado oculto que ha robado su gozo y ha levantado un muro entre nosotros. Entonces, con la autoridad que viene únicamente de obedecer a Dios, la señalé y delante de todos dije: Hija, el Señor me ha mostrado que tu cuerpo, que fue creado para ser templo del Espíritu Santo, se ha convertido en templo de impureza. Hay una puerta abierta que ha permitido la entrada de espíritus de lujuria, de tristeza y de vergüenza que te han mantenido cautiva. Su rostro se tornó pálido y en ese instante las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Entre sollozos, confesó lo que había guardado en silencio desde los 14 años cada noche, cuando todos dormían. Caía en el mismo acto solitario, un hábito que al principio pareció inocente, pero que se transformó en un yugo insoportable. Lo que comenzó como curiosidad juvenil se convirtió en una adicción que gobernaba sus pensamientos, sus emociones y hasta su cuerpo. Me contó cómo con el paso de los años su deseo de adorar se había apagado. La oración le parecía vacía, como si el cielo estuviera cerrado. Sentía a Dios lejano y la vergüenza que la envolvía era tan intensa que ya no podía mirar a nadie a los ojos, especialmente a los jóvenes de su edad. Su mente estaba llena de imágenes impuras que la distraían incluso en los momentos más sagrados. Y mientras esta esclavitud espiritual avanzaba, su cuerpo comenzaba a mostrar señales de debilidad constante, ojeras profundas, temblores en las manos, una tristeza inexplicable que consumía sus días. Sus vecinos y los jóvenes que llegaban a pedir su mano percibían que había algo que no estaba bien.
Sus ojos están vacíos, como si su alma estuviera enferma, murmuraban. Durante 5 largos años, Ketura vivió esta doble vida: de día, la hija ejemplar, que ayudaba en la casa y participaba en la oración familiar; de noche, esclava de un impulso que le robaba la paz. El Señor me mostró que cada vez que ella cedía a esa práctica, no solo desobedecía su palabra, sino que le daba al enemigo un territorio legal en su vida. Le dije: Ketura no es solo un acto físico. Cada vez que lo haces, abres una puerta para que el enemigo entre a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu. Esa puerta ha permitido que espíritus de lujuria alimenten tu adicción, que la depresión apague tu esperanza y que la vergüenza te aísle de la comunión con Dios y con los demás. En ese momento, delante de todos, se arrodilló y confesó su pecado sin disfrazar las palabras. El quebranto fue tan profundo que nadie en aquella plaza pudo ignorar la presencia de Dios. La animé a tomar pasos concretos, destruir cualquier objeto, imagen o recuerdo que en su habitación le provocara volver a caer, cambiar por completo sus rutinas para no dar lugar a la tentación, y sobre todo someterse a un tiempo de ayuno de 21 días, no como una simple disciplina física, sino como un acto de purificación total delante del Señor. Los días siguientes fueron una batalla intensa. La tentación volvió más fuerte que antes, pero ella ya no estaba sola. Cada mañana buscaba al Señor en oración ferviente, llenaba su mente con la palabra y rechazaba de inmediato cualquier pensamiento impuro. Al mismo tiempo su cuerpo comenzó a responder, sus ojos recuperaron brillo, su postura cambió y el gozo que había desaparecido comenzó a regresar. Pude ver cómo la autoridad espiritual que había perdido fue restaurada poco a poco. Ya no hablaba con inseguridad ni caminaba encorvada por el peso de la vergüenza. Su testimonio se extendió por toda la región y muchos jóvenes se acercaron para escuchar cómo Dios la había liberado. Lo que una vez fue motivo de humillación se convirtió en un estandarte de victoria sobre la impureza. Y así Ketura, aquella joven que por años había estado prisionera de un pecado secreto, fue transformada en una de las mujeres más respetadas de su generación, no porque fuera perfecta, sino porque aprendió que la verdadera libertad solo llega cuando uno se atreve a exponer la oscuridad a la luz de Cristo, rompiendo las cadenas con un arrepentimiento genuino y una entrega total al Señor. Recuerdo que después de aquellos primeros días de ayuno, su semblante comenzó a cambiar de una manera que no se podía atribuir a fuerzas humanas. Era como si el Señor mismo hubiera puesto un manto de pureza sobre ella. El brillo en sus ojos era distinto, no un simple destello pasajero, sino una luz profunda, fruto de la restauración interior. Me dijo un día con la voz todavía temblorosa: siento que puedo respirar de nuevo, como si el peso que me aplastaba hubiera sido quitado. Pero no fue un proceso sin lucha. Durante las primeras noches, la tentación atacó con violencia. Describía cómo imágenes y recuerdos surgían en su mente como un torrente, y el enemigo le susurraba que volver a caer sería más fácil que resistir. Sin embargo, en esos momentos se levantaba de la cama, se arrodillaba y clamaba a Dios con todas sus fuerzas: Señor, no me dejes volver atrás. Tú eres más fuerte que mi carne, más fuerte que mis deseos. Y el Espíritu Santo le respondía con paz, silenciando aquellas voces que la empujaban al abismo. Le aconsejé que no dejara su habitación en penumbras durante las horas donde antes caía en tentación, que llenara su mente con himnos y lecturas de la palabra y que buscara compañía piadosa en los momentos más vulnerables. Le recordé que el apóstol Pablo escribió: «No deis lugar al diablo», Efesios 4:27, y que cada pensamiento capturado para Cristo es una puerta cerrada al enemigo. Pasaron las semanas
y la transformación se volvió evidente para todos. Los vecinos que antes la miraban con sospecha, ahora comentaban: «Hay gozo en sus pasos, hay vida en su mirada». Incluso su padre, que durante años había notado la tristeza y el vacío, se le acercó una mañana y le dijo: «Hija, tus ojos han recuperado el brillo que creí perdido. El Señor ha hecho algo grande en ti». No solo recuperó la fuerza física, su espíritu se volvió un testimonio vivo de la gracia de Dios. El ayuno no fue un simple ejercicio religioso, sino un tiempo en el que el Señor arrancó de raíz la adicción y sanó las heridas que la habían alimentado. Le enseñé a orar con autoridad, a proclamar en voz alta las promesas de la Escritura cuando la tentación se asomara. «Resistid al diablo y huirá de vosotros», Santiago 4:7 le repetía, y ella lo creyó. Con el tiempo, su historia comenzó a tocar otras vidas. Las jóvenes de la aldea, que hasta entonces nunca habían escuchado a alguien hablar con tanta franqueza sobre la pureza, se acercaban para pedir consejo. Ketura no se avergonzaba de su pasado, lo presentaba como evidencia del poder redentor de Cristo. «Si Él me libró a mí, también puede librarte a ti», les decía, y sus palabras llevaban un peso que solo la experiencia y la unción pueden dar. Recuerdo una reunión de oración en la que se levantó para hablar. Su voz estaba firme y sus ojos recorrían a cada persona presente. «Durante años viví en esclavitud creyendo que podía esconder mi pecado de todos, incluso de Dios. Pero Él me amó demasiado como para dejarme allí. Me expuso, me quebrantó y me limpió. Hoy soy libre y esa libertad es para siempre». Hubo un silencio reverente en la sala, seguido de lágrimas y confesiones espontáneas de otros que también luchaban en secreto. El Señor usó su testimonio como una llama que encendió corazones apagados. No se trataba de un discurso cuidadosamente elaborado, sino de una vida transformada por la obediencia. Vi cómo su autoridad espiritual crecía, oraba por enfermos y eran sanados, hablaba a jóvenes y se apartaban de caminos peligrosos, intercedía por familias y éstas eran restauradas. Ketura aprendió a vivir con gratitud diaria. Cada mañana agradecía al Señor por un día más de pureza, por la victoria sobre pensamientos y hábitos que antes la dominaban. Y cada noche se acostaba con paz, sabiendo que su cuerpo y su mente pertenecían a Cristo. Años después, su reputación en la región era la de una mujer de integridad intachable. No por orgullo propio, sino porque había rendido cada área de su vida al Señor. Aquella joven que una vez fue esclava de la vergüenza, se convirtió en un faro para otros que caminaban en tinieblas. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado cambiar, siempre respondía con la misma frase: «Fue la gracia de Dios y nada más». Recuerdo las incontables veces que en mi ministerio he escuchado a creyentes venir a mí con un susurro en los labios, evitando el contacto visual, buscando palabras que suavicen lo que su conciencia ya les acusa. Y el Señor siempre me ha impulsado a no esconder la verdad, porque la verdad, dicha con amor, pero con firmeza, tiene poder para libertar. Entre los pecados que el mundo ha maquillado con eufemismos y excusas, hay uno que se presenta como natural y privado, pero que en realidad es un ataque directo contra la santidad que Dios demanda de su pueblo: la masturbación. El mundo la llama liberación de tensión, necesidad biológica, hábito inofensivo, pero ante los ojos del Señor es un pecado específico contra el propio cuerpo, y el cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les recordó: «Huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio?
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Corintios 6, 18, 20. Esta no es una recomendación cultural, es un mandato divino. Una de las mentiras más peligrosas que he escuchado y que muchos han creído es: todos lo hacen así, que no puede ser tan malo. Hijo, hija, la frecuencia o popularidad de un pecado jamás lo transforma en algo aceptable para Dios. En los días de Noé todos vivían en corrupción, y eso no detuvo el juicio del Señor. La cultura puede normalizar el pecado, pero la santidad de Dios no cambia. Si millones practican lo mismo que te esclaviza, no te engañes pensando que eso rebaja su gravedad. Al contrario, es señal de que el enemigo ha encontrado un arma masiva para debilitar a las multitudes. Otra confusión que he visto arraigada es la idea de que no hago daño a nadie porque lo hago a solas. Pero la verdad espiritual es que sí te haces daño, y ese daño es profundo. Cada vez que te entregas a este hábito, no solo hieres tu comunión con Dios, sino que contaminas tu mente y tu espíritu, debilitando tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. El daño emocional se manifiesta en vergüenza, aislamiento, incapacidad para orar con libertad. El daño espiritual se traduce en pérdida de autoridad, en la oración, en la adoración y en la guerra espiritual. Y aun el daño físico aparece, aunque no siempre lo reconozcas: fatiga, falta de energía, insomnio y una creciente dependencia de estímulos que antes no necesitabas. Y hay quienes, intentando justificarse, me han dicho: mejor esto que caer en fornicación. Pero Dios jamás usa un pecado para resolver otro. Jamás. No hay un solo versículo que enseñe que la lujuria en cualquier forma es aceptable si se evita otro tipo de pecado sexual. Lo que el Señor ofrece no es un mal menor, sino un bien absoluto, santidad, dominio propio y gracia suficiente para resistir cualquier tentación. He visto una y otra vez cómo la masturbación destruye la vida espiritual en varios frentes. Primero, debilita la capacidad de orar. Quien asocia placer físico con soledad y secretismo, pronto descubre que cuando intenta orar a solas, su mente es invadida por imágenes y recuerdos que la apartan de la comunión con Dios. Segundo, corrompe la imaginación. Lo que Dios dio para visualizar su gloria, el enemigo lo llena de fantasías impuras que aparecen en medio del culto, en la lectura bíblica, en la meditación. Tercero, crea un ciclo de pecado y vergüenza. Se peca, viene la culpa, luego la promesa de no repetirlo, hasta que la tentación regresa más fuerte y el ciclo reinicia. Este hábito se convierte también en adicción física y emocional. He hablado con personas que comenzaron de forma esporádica y con el tiempo necesitaron mayor frecuencia, estímulos más intensos o incluso contenido visual cada vez más explícito para lograr la misma respuesta. Y no se detiene allí. Abre la puerta a formas más graves de impureza como pornografía, fetichismos e incluso desviaciones sexuales que antes les parecían repulsivas. Pero uno de los efectos más dolorosos que he visto es cómo interfiere con las relaciones sanas. La masturbación entrena el cuerpo y la mente para buscar placer egoísta instantáneo, desvinculado del amor y del compromiso. En el matrimonio, donde la intimidad requiere paciencia, ternura y entrega mutua, esto produce frustración, distanciamiento y, en muchos casos, disfunción sexual. No es casualidad que la palabra diga en Proverbios 18:22, «El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová». Dios quiere bendecir con un cónyuge santo, pero no entregará ese bien a quien no ha aprendido a dominar su carne.
La historia de Judá en Génesis 38 es un recordatorio claro. Los pecados sexuales secretos siempre producen consecuencias públicas. Judá pensó que podía mantener su pecado escondido, pero Dios lo expuso. Perdió 2 hijos, sufrió vergüenza pública y tuvo que reconocer su falta. Ese patrón no ha cambiado. Lo que se oculta en las tinieblas, Dios lo saca a la luz para traer corrección y restauración. Y aún la ciencia natural confirma lo que la palabra ha dicho siempre. Los neurocientíficos han descubierto que la masturbación libera dopamina, oxitocina y otras sustancias que producen dependencia igual que las drogas adictivas. Cada episodio refuerza un circuito neuronal que hace más fácil repetirlo y más difícil resistirlo. Pero más allá de lo biológico está la verdad espiritual. Cada vez que se comete este acto, hay una apertura en el espíritu, un momento de vulnerabilidad en el que, si no está cubierto por la santidad del pacto matrimonial, el enemigo toma ventaja para introducir opresión, ataduras y pensamientos que antes no existían. Pablo advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es topos, que significa territorio legal. La masturbación es literalmente firmar un permiso que le entrega al enemigo el derecho de operar en tu vida. Por eso muchos sienten, después de caer una tristeza inexplicable, una incapacidad para conectarse con Dios, un vacío que no se llena con nada. No es solo un bajón emocional, es la evidencia de que se ha abierto una puerta espiritual. He acompañado a creyentes que llegaron a la fe con este hábito ya arraigado y que por falta de enseñanza clara continuaron practicándolo en secreto. Al principio parecían prosperar espiritualmente, pero con el tiempo su fervor disminuía. Su servicio se volvía rutinario y sus oraciones carecían de poder. No era que Dios los hubiera abandonado, sino que ellos mismos estaban entregando la autoridad que el Señor les había dado. En mi experiencia pastoral, he visto que romper esta cadena requiere una acción deliberada y radical. No basta con intentar reducirlo o manejarlo mejor. La palabra no nos dice que negociemos con la carne, sino que la hagamos morir. La confesión honesta delante de Dios es el primer paso. Llamar al pecado por su nombre sin suavizarlo. Luego renunciar verbalmente a cualquier pacto con la impureza. Y después eliminar de raíz todo lo que lo alimenta: imágenes, vídeos, música, redes sociales, conversaciones y hasta rutinas que facilitan la tentación. Recuerdo con claridad cada vez que el Señor me ha llevado a acompañar a alguien en un proceso de liberación. Hay un orden divino, un camino que no se recorre a medias y que requiere obediencia absoluta. No es un conjunto de sugerencias opcionales, sino pasos firmes que cierran puertas al enemigo y restauran el lugar que le pertenece a Cristo en el corazón y en el cuerpo de su hijo o hija. El primer paso siempre es la confesión específica, sin rodeos, sin palabras suaves, para disfrazar lo que en realidad es pecado. He visto demasiadas oraciones que fracasan porque la persona se oculta detrás de frases generales como «Señor, perdona mis errores» o «Sabes que lucho con debilidades». No, el Espíritu Santo demanda verdad en lo íntimo. Es arrodillarse y decir: «Señor, he profanado mi cuerpo con la masturbación, he cedido a la lujuria y he pecado contra ti. Me arrepiento de este acto y rechazo todo placer que me aleja de tu santidad». Esa sinceridad quiebra la estructura de engaño que el enemigo utiliza para mantener el control. Después de confesar, el siguiente paso es renunciar verbalmente a cualquier pacto consciente o inconsciente que se haya hecho con espíritus de lujuria. Hay palabras que atan y hay palabras que liberan. Con la misma boca que en el pasado dio lugar al deseo impuro, ahora se debe proclamar:
Renuncio a todo derecho legal que haya dado a espíritus de impureza sexual. Cierro toda puerta abierta por mis acciones. Declaro que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu pertenecen solo a Jesucristo. He visto cómo al pronunciar estas palabras con fe, algo invisible pero real se rompe en el ámbito espiritual. El tercer paso es radical y tangible destruir físicamente todo lo que sirve como combustible para el pecado. No se puede pedir libertad mientras se guardan en secreto imágenes, videos, revistas o cualquier objeto que estimule la lujuria. Recuerdo mirar a los ojos de alguien y decirle: si lo conservas, le estás reservando un lugar al pecado en tu vida. El acto de romper, quemar o desechar esas cosas no es simbólico, es un acto profético de limpieza. El enemigo sabe que mientras haya una raíz, el fruto puede volver a brotar. Luego viene el cambio de hábitos. El pecado no solo se alimenta de lo que vemos, sino de los momentos y lugares donde le damos espacio. Si la caída ocurre por la noche, cambia la rutina nocturna. Si es en la ducha, abre la puerta, acorta el tiempo, canta alabanzas. No se trata solo de evitar el momento, sino de reemplazarlo con un entorno donde la presencia de Dios sea más fuerte que cualquier impulso. He aprendido que la tentación pierde fuerza cuando la vida se llena de luz en los lugares donde antes reinaba la oscuridad. El quinto paso es buscar un mentor espiritual, alguien maduro en la fe del mismo sexo que pueda escuchar sin juzgar, confrontar con amor y sobre todo orar con autoridad. La rendición de cuentas es un arma poderosa contra el aislamiento que el pecado utiliza como estrategia. Cuando alguien sabe que otro creyente preguntará: ¿cómo has estado esta semana?, la responsabilidad se vuelve una barrera contra la recaída. El sexto paso es aumentar de manera intencional el tiempo de oración y lectura de la palabra, especialmente en los momentos donde antes se caía. Hay que reemplazar el impulso carnal con un impulso espiritual. Recuerdo decirle a un joven: cada vez que sientas el deseo, corre a la Escritura. No luches en tu mente solamente, pelea con la espada del Espíritu. Escribir versículos, leerlos en voz alta y meditar en ellos hasta que llenen cada rincón de los pensamientos es un ejercicio que fortalece el espíritu para resistir. El ayuno es el séptimo paso, y no un ayuno superficial, sino uno dirigido a quebrar la carne y someterla al espíritu. No es solo dejar de comer. Es un tiempo de dependencia total de Dios, de enfocar el alma en su presencia. He visto cómo después de días de ayuno, personas que estaban dominadas por sus deseos experimentan una claridad mental y una fortaleza interna que antes no tenían. El ayuno debilita el impulso inmediato y fortalece la voluntad de obedecer. El octavo paso es memorizar versículos específicos sobre pureza sexual para que cuando la tentación aparezca, la respuesta no sea un silencio vacilante, sino una declaración firme de la verdad de Dios. Huid de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Bienaventurados los de limpio corazón, Mateo 5:8. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, Romanos 13:14. La palabra no es solo un consuelo, es un arma de guerra. El noveno paso es la separación total de cualquier contenido que despierte la imaginación sexual. No hay términos medios aquí. Lo que entra por los ojos y oídos llega al corazón. Películas, música, redes sociales. Si es necesario, se eliminan por completo. Es mejor perder entretenimiento que perder la comunión con Dios. He dicho muchas veces: no alimentes aquello de lo que quieres ser libre. El décimo paso es buscar una liberación espiritual guiada por un pastor con experiencia en guerra espiritual. Hay cadenas que se rompen con confesión y disciplina, pero hay fortalezas que solo se derriban con intercesión ungida.
En esos momentos, el Espíritu Santo expone lo oculto y echa fuera lo que ha estado oprimiendo el alma. El 11º paso es reemplazar el hábito destructivo con hábitos constructivos. El vacío que deja el pecado debe llenarse con algo santo, ejercicio físico que fortalezca el cuerpo, tiempos de adoración que eleven el espíritu, estudio profundo de la Escritura que alimente la mente y servicio a otros que active el amor. La carne busca placer egoísta, el espíritu nos conduce a dar. El último paso es mantener una expectativa viva de que Dios honrará la obediencia. Hay bendiciones que solo llegan cuando el corazón ha sido purificado y entre ellas está la plenitud de una vida sexual santa dentro del matrimonio. No es un castigo esperar, es una preparación para recibir algo que solo florece en el terreno de la pureza. He visto matrimonios fortalecidos por años de fidelidad previa y sé que Dios recompensa con gozo a quienes caminan en sus caminos. Recuerdo que mientras observaba la transformación de Ketura, el Señor me llevó a meditar en la palabra y comencé a comprender que lo que ella había vivido no era un caso aislado, sino un reflejo exacto de las advertencias que las Escrituras nos dan desde hace siglos. Porque la Biblia no guarda silencio sobre las obras de la carne, y en mi corazón ardía la necesidad de proclamar esas verdades no como un mero ejercicio doctrinal, sino como una advertencia urgente para cada alma que escucha. En Gálatas 5, 19-21, el apóstol Pablo declara con absoluta claridad: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay espacio para confusión ni excusas. La masturbación, por muy privada que parezca, entra en esa categoría de inmundicia y lascivia. Y lo que más me conmueve de este pasaje es la advertencia final: no heredarán el reino de Dios. Esto no es un simple llamado a mejorar la conducta, es un recordatorio solemne de que la pureza sexual está ligada a nuestro destino eterno. Luego pienso en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí no se nos presenta la santidad como una opción para los más devotos, sino como la voluntad expresa de Dios para cada creyente. Y cuando Pablo dice no en pasión de concupiscencia, está describiendo precisamente ese fuego desordenado que se enciende cuando cedemos a prácticas impuras. En el caso de Ketura, su cuerpo se había habituado a responder a ese tipo de pasión y por eso el enemigo tenía terreno fértil para operar. Efesios 5:3 añade un énfasis que corta como espada: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No dice que no se practique mucho o que se reduzca poco a poco. Dice, ni aun se nombre. Esto es una llamada radical a erradicar de raíz todo rastro de inmundicia sexual en la vida del creyente. Y yo pienso, si la palabra nos pide que ni siquiera hablemos de estas cosas de manera liviana, ¿cómo podríamos justificarlas en la intimidad? Colosenses 3:5 va aún más lejos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí no hay un llamado a gestionar o controlar, sino a matar, a poner fin de forma definitiva.
Y cuando observo a aquellos que luchan año tras año con el mismo pecado, me doy cuenta de que muchas veces no han llegado a ese punto de decisión radical donde uno dice, esto muere hoy en el nombre de Jesús. Recuerdo haberle compartido a Ketura las palabras de 1 Pedro 2:11, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es exactamente lo que vi en ella, una batalla interna constante. No era solo una cuestión de placer físico, era una guerra por su alma. Cada vez que cedía algo en su espíritu se debilitaba, y cada vez que resistía algo en su fe se fortalecía. Romanos 13:14 dice, Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una orden práctica si sabes que cierto ambiente, cierto horario o cierto hábito alimenta tu carne, entonces no lo permitas. Y en la vida de Ketura, parte de su liberación fue precisamente cortar con las rutinas que le abrían la puerta a la tentación. En 2 Timoteo 2:22, Pablo instruye, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, no discutas con ellas, no intentes dominarlas quedándote cerca. Huye como José huyó de la esposa de Potifar. Le dije a Ketura, no intentes probar tu fuerza quedándote en el borde del precipicio, porque tarde o temprano vas a caer. Huye hacia la presencia de Dios. Santiago 1:14-15 describe con precisión el ciclo que ella vivió, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así operaba el enemigo en su vida un pensamiento, una imagen, un momento de soledad. Y la semilla comenzaba a germinar hasta dar fruto de pecado. Y ese fruto siempre trae muerte, muerte a la paz, muerte al gozo, muerte a la comunión con Dios. Finalmente, 1 Juan 2:16 nos revela la raíz de todo esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne alimentan la masturbación, los deseos de los ojos, las imágenes y fantasías que la sostienen, y la vanagloria de la vida, esa mentira sutil que nos hace creer que podemos satisfacer nuestras propias necesidades al margen de Dios. Mientras meditaba en todos estos pasajes, veía cómo cada uno de ellos encajaba perfectamente en la historia de Ketura. Era como si el Espíritu Santo hubiera dejado un mapa en la Escritura, un mapa que mostraba el origen del problema, la seriedad de la ofensa y el camino hacia la libertad. Y entendí que su liberación no fue un evento aislado, sino el cumplimiento exacto de las promesas de Dios para todo aquel que decide someterse a su palabra y dejar que ésta penetre hasta lo más profundo del alma, separando lo santo de lo impuro. Hermano, hermana querida, antes de seguir, permíteme saludarte de corazón. Me alegra profundamente que estés aquí dedicando estos minutos a escuchar una palabra que no endulza la verdad, sino que la presenta tal como Dios la ha establecido. No sé dónde te encuentras ahora mismo, quizá en tu casa, quizá viajando, quizá en un lugar donde el silencio es difícil de encontrar. Pero quiero que sientas que este momento es un encuentro divino entre tú y el Señor. Quiero decirte algo que tal vez no esperabas escuchar. El hecho de que hayas permanecido hasta este punto me conmueve. Hay quienes apagan el video cuando la verdad comienza a incomodarles, pero tú has elegido quedarte, y eso revela que dentro de ti hay un anhelo genuino de transformación. No todos están dispuestos a escuchar sobre pureza sexual de manera tan directa, y por eso quiero honrar tu valentía.
Ahora, antes de continuar, quiero proponerte algo. Deja tu comentario aquí abajo. Dime qué parte de este mensaje ha tocado tu corazón o te ha confrontado más. Tal vez estés de acuerdo con todo, o tal vez no. Incluso si tienes dudas o piensas diferente, compártelo. La discusión honesta puede ser el primer paso hacia la libertad. Algunos dirán que este tema es demasiado íntimo para hablarlo en público, otros afirmarán que la masturbación no es un pecado grave. ¿Qué piensas tú? Atrévete a escribirlo. No olvides darle me gusta a este video no como un simple gesto digital, sino como una declaración pública de que estás dispuesto a enfrentar la verdad aunque te incomode. Y por favor, comparte este mensaje con tus amigos, en tus redes, en tus grupos. Tal vez alguien en tu círculo está librando esta misma batalla en silencio y necesite escuchar hoy lo que tú has escuchado. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos de lo que muchos predicadores evitan y cada nuevo contenido puede ser una herramienta que Dios use para transformar tu vida y la de otros. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no es casualidad. Pocos tienen el valor de permanecer escuchando una verdad que confronta tan profundamente, una verdad que no acaricia el oído, sino que corta como espada de dos filos para separar lo puro de lo impuro en nuestro corazón. El hecho de que hayas permanecido hasta este momento me dice que hay en ti un hambre genuina de santidad, una disposición a dejar que el Espíritu Santo exponga lo que otros preferirían mantener oculto. Y por eso hoy quiero honrarte. No es fácil permitir que la luz de Dios penetre en esas áreas donde la vergüenza ha echado raíces. No es fácil mirar de frente un pecado que te ha acompañado quizá por años y aún así elegir presentarlo delante del Señor para que Él lo destruya. Pero esa decisión, ese acto de valentía, es lo que abre la puerta a una libertad que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Has dado un paso que muchos nunca se atreven a dar y eso habla de un llamado especial sobre tu vida. Ahora quiero invitarte a que no te quedes con esto solo para ti. El enemigo trabaja en las sombras y su estrategia más eficaz es mantener a los hijos de Dios en silencio, aislados, convencidos de que son los únicos luchando. Pero tú y yo sabemos que no es así. Hay hombres y mujeres jóvenes y ancianos que esta misma noche estarán cayendo en la misma trampa, sintiendo la misma vergüenza, creyendo que no hay salida. Por eso te pido que compartas este mensaje. Hazlo llegar a tu familia, a tus amigos, a cualquier persona que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Puede que no imagines el alcance de tu obediencia, pero una simple acción de tu parte podría ser la chispa que encienda un avivamiento de pureza en alguien más. Quiero que pienses en Ketura, en cómo su vida cambió cuando su pecado fue expuesto y se atrevió a confesarlo públicamente. Su liberación no solo fue para ella, sino para muchos que después escucharon su testimonio y encontraron esperanza. Tú también puedes ser un testimonio vivo. Al compartir este mensaje, no solo estás ayudando a otro, estás declarando guerra contra las tinieblas que destruyen la santidad del pueblo de Dios. No dejes que el miedo al qué dirán o la vergüenza que el enemigo susurra detengan tu obediencia. Recuerda, cada vez que una persona es liberada de la esclavitud sexual, Satanás pierde territorio y el reino de Dios avanza. Que tu vida sea parte de ese avance. Ahora quiero que nos unamos en un momento santo. Donde quiera que estés, te invito a cerrar tus ojos, a poner tu mano sobre tu corazón y a concentrarte solo en la presencia de Dios. No hay distancia para su Espíritu. Él está contigo en este instante, listo para romper cadenas que quizá han estado atadas durante años.
Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Traigo delante de ti a este hijo, a esta hija, que ha tenido el valor de enfrentar la verdad sobre el pecado que ha robado su gozo, su paz y su comunión contigo. Señor, tú conoces cada detalle de su lucha, cada noche de soledad, cada momento de vergüenza, cada vez que prometió no volver a caer, y sin embargo se encontró de nuevo atrapado en el mismo ciclo. En el nombre de Jesús declaro que toda fortaleza de lujuria, de impureza y de perversión que haya echado raíces en su mente y en su corazón es derribada ahora mismo. Rompo todo pacto, todo acuerdo, toda puerta que haya sido abierta consciente o inconscientemente al reino de las tinieblas. Cancelo toda autoridad legal que estos espíritus hayan reclamado sobre su vida a través del pecado sexual. Ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu de vergüenza, de condenación, de adicción y de opresión salga de su vida ahora mismo y no regrese jamás. Declaro libertad total en su mente, en su cuerpo y en su espíritu. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz cubra y limpie cada área contaminada por este pecado. Señor, imparto sobre esta persona un espíritu de dominio propio sobrenatural. Que en los momentos de tentación sienta un poder que no viene de su carne, sino de tu espíritu, levantándose dentro de él o de ella para decir no a la impureza. Llena su mente de tu palabra, que cada pensamiento que no te honre sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Restauro en el nombre de Jesús su autoridad espiritual para orar con eficacia, para adorarte en espíritu y en verdad, para interceder por otros sin el peso de la culpa. Abro los cielos sobre su vida para que fluyan bendiciones, incluyendo bendiciones matrimoniales santas, en tu tiempo perfecto. Padre, donde hubo tristeza, pon gozo. Donde hubo debilidad, pon fortaleza. Donde hubo oscuridad, que brille tu luz inextinguible. Declaro que a partir de hoy este hijo, esta hija caminará en una libertad que será evidente para todos y que su testimonio arrancará a muchos de las garras del enemigo. Gracias, Señor, porque lo que tú empiezas lo completas. Confío en que la obra de santificación que has comenzado en esta vida continuará hasta el día de Cristo Jesús. Te alabo porque eres fiel, porque no desprecias un corazón contrito y humillado, y porque cada cadena rota hoy es una victoria para tu reino. Antes de cerrar, quiero recordarte algo que debes guardar en tu corazón todos los días. La santidad sexual no es una opción para el cristiano genuino. Es la evidencia de una madurez espiritual que determina tu autoridad en el reino de Dios. Lo que hemos tratado hoy no es un simple consejo moral, es un asunto de vida o muerte espiritual. Tu pureza es la llave que abre puertas de bendición, de intimidad con el Señor y de poder para impactar el mundo que te rodea. Ahora levanta tu rostro y recibe esta palabra como un sello sobre tu vida. Camina sabiendo que no eres esclavo de la carne, sino siervo de la justicia. Vive cada día consciente de que tu cuerpo y tu espíritu son templo del Dios vivo y que has sido comprado por precio para glorificarlo en todo lo que eres y todo lo que haces.